Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, queridos fieles de Manilva, Sabinillas y Casares, ya desde el principio de la Cuaresma hemos venido preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy nos disponemos a inaugurar en comunión con toda la Iglesia la celebración anual del misterio pascual de la Pasión y Resurrección de Jesucristo. Por este motivo, recordando con fe y devoción la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén, celebramos el Domingo de Ramos. Lo hacemos uniendo todas nuestras intenciones en esta celebración de la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén, que es el comienzo de la Semana Santa. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hicisteis que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz, para que imitemos su ejemplo de humildad, concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que me besaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorificadlo, temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu.
Lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria al Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Y él respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Y él respondió: tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: bebed todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos para el perdón de los pecados. Y os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta noche vais a caer todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré antes de vosotros a Galilea. Pedro replicó: aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Pero Jesús le dijo: te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le replicó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: me muero de tristeza, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase y se aleje de mí ese cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿no habéis podido velar 1 hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo, por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo: ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo bese, ese es, prendedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y lo besó. Pero Jesús le contestó: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó
y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: envaina la espada. Quien usa espada, a espada morirá. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles, pero entonces no se cumpliría la Escritura que dice que esto tiene que pasar. Entonces dijo Jesús a la gente: Habéis salido a prenderme con espadas y palos, como a un bandido. A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me detuvisteis. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y entrando dentro se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban. A pesar de los muchos falsos testigos que comparecían, finalmente comparecieron 2 que declararon: Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: no tienes nada que responder. ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú lo has dicho. Más aún, yo os digo, desde ahora veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís? Y ellos contestaron: es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: haz de profeta, Mesías, dinos quién te ha pegado. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: ¿también tú estabas con el Galileo? Él lo negó delante de todos diciendo: no sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento: no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro, tú también eres de ellos, tu acento te delata. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús, y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos le dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó y se fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el arca de las ofrendas porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿tú lo dices? Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿no oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía liberar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato:
¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llame el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia, y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos: sea crucificado. Pilato insistió: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte: sea crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente, diciendo: soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Todo el pueblo contestó: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza, le pusieron una caña en la mano derecha, y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: salve, rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echando las suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: este es Jesús, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y meneando la cabeza decían: tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo: a otros ha salvado y él no se puede salvar. Es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz y le creeremos. Confió en Dios, que lo libre si es que lo ama, pues dijo: soy hijo de Dios. De la misma manera los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora sexta hasta la hora nona vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora nona Jesús gritó con voz potente: Elí, Elí, lama sabactaní, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio a beber. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, y saliendo de las tumbas después que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: verdaderamente este era hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas, María la Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro nuevo que se había excavado en la roca, rodó una piedra grande en la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro.
A la mañana siguiente, pasado el día de preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso, ordena que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: ahí tenéis la guardia, id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y colocando la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos todos, damos comienzo con esta celebración del Domingo de Ramos, de la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén, la Semana Santa, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Son las voces que resuenan en este domingo, porque todos aclaman triunfante la entrada del Salvador, de Jesús en Jerusalén. Esto es precisamente lo que estamos celebrando en el Domingo de Ramos. Es importante, queridos hermanos, que entendamos que todos estos misterios que vamos a celebrar en la Semana Santa no es simplemente un recuerdo de acontecimientos pasados de la vida de Jesús. Por medio de la liturgia vamos a actualizar precisamente estos misterios. Por tanto, nosotros, cada uno de nosotros, formamos parte de estos misterios de nuestra redención. Y estaremos también en la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén, viendo cómo Jesús entra en la ciudad santa, aclamado por los niños y por los mayores, aclamados por el pueblo, un pueblo que esperaba al Mesías, un pueblo que esperaba a un Mesías salvador. Sin embargo, poco después contemplaremos la pasión y muerte de Jesucristo, porque este Mesías, Jesús, nos enseñará que la verdadera salvación viene precisamente por la cruz. Y nos enseñará que entregando su vida nos salvará a cada uno de nosotros. Hemos escuchado el Evangelio de San Mateo. Hemos leído la Pasión de San Mateo, donde vemos el desarrollo precisamente de la pasión, muerte de Jesucristo. Y resuena en nosotros las palabras de Jesús en estos momentos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Podemos nosotros tener este sentimiento de abandono en estos momentos difíciles de nuestra vida. En estos momentos de pandemia podemos sentir el abandono o podemos experimentar que Dios no nos acompaña. Podemos estar experimentando también en nosotros y en la humanidad la cruz de Jesucristo. Pero es en medio del sufrimiento y en medio del dolor donde Dios nos pide la confianza, donde Dios nos invita a confiar en su amor misericordioso. Gracias a la cruz de Jesucristo hemos sido salvados. Gracias a que Cristo se ha entregado voluntariamente a su muerte de cruz, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y ha llegado la resurrección y la vida. Comencemos, queridos hermanos, esta Semana Santa tan especial, tan distinta a otra Semana Santa que hemos vivido, ¿verdad? Nuestras iglesias están vacías, nuestras procesiones no podrán salir este año, pero nuestra fe sigue ardiente porque creemos verdaderamente que Dios está con nosotros en estos momentos difíciles de la historia. Los momentos difíciles de la historia de la humanidad
Dios se revela, Dios se manifiesta, porque Dios nos acompaña siempre, especialmente en los momentos de prueba, en los momentos de dolor y de sufrimiento. Vamos, queridos hermanos, a entrar en esta Semana Santa con humildad, con una actitud de contemplación de los misterios que nos han traído la salvación a todos nosotros. Os invito a que releáis las lecturas en casa. Os invito también a que podáis, por tanto, participar de las celebraciones por medio de las redes sociales. Os invito a que ciertamente esta Semana Santa no la desaprovechemos, que la vivamos con intensidad desde casa, sabiendo que aunque no podamos venir a la iglesia, nosotros somos iglesia doméstica donde la salvación y los misterios de nuestra salvación se hacen presentes. Oremos a Dios Padre, que por nosotros entregó a su Hijo Jesús a la muerte y lo levantó sobre todo como mediador nuestro. Por la Iglesia que sufre en sus miembros y se solidariza con el sufrimiento de toda la humanidad, para que sepa decir al abatido una palabra de aliento, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la unidad de todos los cristianos, para que el sacrificio de Cristo nos reúna en la unidad a los hijos de Dios dispersos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos especialmente por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren, para que participando del cáliz de la pasión a semejanza de Cristo, tengan la firme esperanza de participar con Él en su gloria, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros que nos disponemos a celebrar la Pascua del Señor, para que su muerte y resurrección se realicen en nuestra vida de cristianos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por los frutos espirituales de esta Semana Santa, que comenzamos con este Domingo de Ramos, para que Dios, por medio de estos misterios de salvación, nos conceda la fortaleza de la fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo, que conmemora la pasión de Jesucristo, tu Hijo, para que siguiendo su ejemplo, cumpla siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Yo soy el agua, venid a mí sedientos, saciaos de verdad en mis palabras. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que por la pasión de tu unigénito
extienda sobre nosotros tu misericordia, y aunque no la merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros delitos y al resucitar, logró nuestra redención. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado,
protegidos de toda perturbación, mientras esperamos venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Nos damos todos como hermanos la paz. De la parroquia, en este Domingo de Ramos, mando un gran abrazo fraterno a todos los fieles de Manilva, de Sabinillas y de Casares. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Saciados con los dones santos, te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Imparto la bendición para todos los fieles de las parroquias de Manilva, de Sabinillas y de Casares. No hemos podido bendecir las olivas, los palmos de este Domingo de Ramos. Ciertamente es una Semana Santa distinta, pero no por ello tenemos que dejar de vivirla con intensidad. Os invito de todo corazón a que vivamos la Semana Santa de este año muy unidos al Señor, muy unidos a su pasión, muerte y resurrección. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Inclinaos para recibir la bendición. Dirige tu mirada, Señor, sobre esta familia tuya, por la que nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a los verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Cristo
Christus vincit, Christus regnat, Christus Christus